Buenos días. Mi grupo está conformado por Paula Valentina Ramírez Ramírez, Laura Camila Díaz Lancheros, Mariana Saavedra Jiménez y quien les habla, Miguel Alexander Torres Ruiz. El tema que le corresponde a mi grupo es el paramilitarismo. El paramilitarismo es un fenómeno complejo que, aunque tomó auge en Colombia en los años 80, en la aparición del mismo inciden diversos factores totales como la lucha contra las ideologías comunistas, muy enraizadas en amplios sectores del Estado y de las Fuerzas Armadas, y una cultura política fuertemente impregnada por la violencia. Inicialmente justificado como una relación contra las insurgencias protagonizadas por las guerrillas de ideología marxista y sus excesos, el paramilitarismo se rige como un auténtico proyecto de país político, militar, social y económico. El paramilitarismo se ha revelado mucho más cruel y sistemático a la hora de llevar a cabo masacres, asesinatos selectivos y grandes desplazamientos de población civil que las propias guerrillas que dicen combatir. Las organizaciones paramilitares fueron empleadas de manera sistemática por primera vez en la historia por los franceses, en el contexto de la política colonial, para reprimir a los movimientos independentistas en Indochina y Argelia. En la Escuela de Guerra de París, muchos estudiantes militares latinoamericanos y estadounidenses aprendieron las tácticas de contrainsurgencia extraídas de los combates en Argelia, que posteriormente distribuían por toda Latinoamérica a través de la famosa Escuela de las Américas, Army School of the Americas. El posterior desarrollo de una industria de la exportación, fundamentalmente del tabaco y del café, permitió la aparición de una próspera clase comerciante. Durante el siglo XX, la vieja clase terrateniente se alió a la clase comerciante para proteger sus intereses comunes y evitar una profunda alteración al orden. Si algo caracterizaba a las élites colombianas es, por un lado, su marco origen autóctono, a diferencia de otros países del entorno, y por otro lado, su división entre periferia y centro, siendo estas últimas las que rigen los designios de la política nacional. A partir de 1970 surge una superélite conformada por varios conglomerados económicos de carácter familiar que denominan la práctica totalidad del mundo de los negocios. Desde los tiempos de la independencia, el Estado colombiano no ha hecho presencia efectiva en muchas zonas del país, lo que ha permitido a las élites periféricas crecer en autonomía y poder. Históricamente, el poder político era administrado por dos partidos dominantes, liberales y conservadores. Ambas formaciones mantuvieron encarnizados enfrentamientos que llegaron a su punto culminante a principios del siglo XX, siendo motivo de la disputa las diferentes visiones sobre el reparto de las tierras y la represión violenta de las acciones colectivas, como sucedió con la masacre de las bananeras. El Bogotazo fue una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencias del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. Los fundadores de las FARC fueron Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, y Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas. Dentro del mapa de las repúblicas independientes encontramos la Marquetalia, el 26 de septiembre, sudeste del Tolima, Río Chiquito, Guayavero, El Pato, Sumapaz y Tequendama. Posteriormente, en el contexto internacional de la Guerra Fría y del periodo del pacto entre liberales y conservadores, en el gobierno denominado del Frente Nacional entre 1958 y 1974, se dota de cobertura jurídica la conformación de grupos de autodefensa, bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas, desplazando el monopolio de la violencia del Estado a los particulares mediante el Decreto Legislativo 3398 del año 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968.